Ay, este video no iba a existir, ¿eh? Infidelidades en la policía, eso casi no pasa. Pero antes, este video llega a ustedes gracias a CyberGhost VPN. Con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo, este es el proveedor de VPN más recomendado del mercado, con una puntuación casi perfecta en Trustpilot. Más de 20,000 personas lo calificaron como excelente, así que vamos a ver de qué se trata. Para empezar, un VPN es esencial para proteger tu privacidad digital. Y si crees que utilizar el modo incógnito es más que suficiente para protegerte, lamento decirte que no es así. Tu proveedor de internet, la plataforma de tu escuela o de tu trabajo, e incluso los sitios web que visitas, aún saben quién eres y rastrean cada uno de tus movimientos. Y para poner fin a esta invasión a tu privacidad, llega CyberGhost VPN. Simplemente actívalo antes de navegar, encripta y redirige el 100% de tu tráfico a través de sus servidores seguros, contando con servidores en más de 100 países listos para lo que necesites. Por cierto, al cambiar tu ubicación con CyberGhost, también puedes desbloquear bibliotecas en más de 40 plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime y muchas más. Cambia tu ubicación a otro país con un par de clics y listo. Puedes disfrutar de, por ejemplo, el catálogo estadounidense de Netflix, que tiene un 50% más de contenido que el de Latinoamérica y España. La aplicación está disponible para todos los sistemas operativos y puedes proteger hasta 7 dispositivos, por lo que puedes compartir tu cuenta con amigos y familiares sin problema. Además, CyberGhost VPN no guarda registros, por lo que ni siquiera ellos saben lo que tú haces en línea. Si quieres mantener a raya las miradas indiscretas y ser anónimo en línea, este es el momento perfecto, ya que el equipo de CyberGhost VPN nos está ofreciendo un 83% de descuento si utilizas el link que te dejaré en la descripción y el comentario fijado. Pero, y mucho ojo con esto, además de este gran descuento, te estarás llevando 4 meses gratis. Y como tienen un servicio de garantía de devolución de 45 días, además un servicio de atención al cliente los 7 días de la semana, las 24 horas, todo está libre de riesgos para ti. Así que utiliza el enlace de la descripción del video, obtén CyberGhost VPN y comienza a proteger tu vida digital hoy mismo. Debido a que me llovieron comentarios mandándome este video de aquí, video que creo ya muchos de nosotros hemos visto, pero si no lo has visto te lo platico porque no te lo puedo enseñar. Si estás muy chiquito no veas este video, señora, su hijo está viendo porno, quítelo de la pantalla. En estas imágenes podemos ver a dos policías, un hombre y una mujer, en la cual el masculino está realizándole un trabajo manual y satisfactorio a su compañera. La está masticando, ¿para qué le digo de otra manera? Y ahí hubiera quedado todo, dos policías que se les hizo fácil, que son pareja, que bueno, dijeron, uy, más adrenalina, una aventura es más divertida si huele a peligro, pero pues resulta que el elemento que estaba gritando de la emoción en ese momento, porque gritó y la estaban grabando, no mames. Pues resulta que es una mujer que estaba casada y tenía una hija. Y todo eso lo echó por la borda por una aventura con este sujeto. No sé qué le pasó por la cabeza, no es mi pedo. Sin embargo, estos... Es que me imaginé cómo iba a ser la miniatura del video y dije, ¿puedo hacer una miniatura donde yo esté así, como manejando una patrulla y con una compañera policía a un lado? Pero creo que me van a bajar esa miniatura. Pero como este video se hizo bastante popular, creo que llegó la hora de hablar de las aventuras más carnales que un policía puede llegar a tener. Y esto es en todos los sentidos. Un romance, una pareja, una aventura, una infidelidad, putería o hacer cosas a cambio de un beneficio. Vayamos desglosando los puntos uno a uno. Si tú eres policía, marino, parte del ejército, de la Guardia Nacional o de lo que tú quieras que sea parecido a eso, depende de cómo le digan en tu país, a huevo has visto estas cosas y más de una, 5 o 10 veces. Hay un dicho que dice: no salgas con doctores, enfermeras, policías ni soldados. Y me gustaría decir que son puros mitos, pero la neta sí vi muchas cosas. Pero vamos a empezar por lo básico: tener una relación con alguien dentro de la policía, tanto si eres civil o eres elemento, de eso no te preocupes. Y como dije, esto lo puedes trasladar al ámbito militar, policial, marina, Guardia Nacional. Ciertamente es muy difícil tener una pareja que se dedique a la
seguridad pública o salvaguardar la integridad de la nación mientras tú no formas parte de eso. Y esto no es cuestión de géneros ni de hombre ni de mujer, porque aunque no lo crean, hay muchísimos hombres que se ven intimidados por una mujer policía, pero eso puede ser tema para otro video. A pesar de que es de lo más normal que no trabajes en el mismo lugar donde sí trabaja tu pareja, si lo pasamos a un ámbito de trabajar 12 horas, de a lo mejor que te cambien de ciudad, de estado, y donde te pueden disparar en cualquier momento, como que se siente diferente. Es mucho más común ver parejas de policías que ver parejas de policías con civiles, aunque esto pasa en cualquier empleo que sea muy demandante o que te saquen de la ciudad o que tengas que viajar mucho o que convivas con muchas personas diferentes cambiando. Alguien que trabaja en una mina que tiene que estar viajando y volviendo, un soldado que lo cambian a cada rato de ciudad o de estado, un empresario que tenga que viajar demasiado, una doctora que tenga que pasar muchísimas horas en el hospital de noche. Cualquier trabajo que te aleje de tu círculo social y de tu pareja va a generar esa desconfianza. Y hasta ahora te lo digo, esa desconfianza es normal hasta cierto punto. Tu pareja puede ser la persona que más confíes en la faz de la tierra, pero como siempre tendemos a estigmatizar uniformes. Gente que sataniza a la policía o el ejército cuando ni siquiera ha tenido una sola mala experiencia con ellos, pero escucha lo que dicen los demás y eso ya influye en su decisión. Pues acá es lo mismo pero con infidelidades. No, que las enfermeras son bien infieles, que los doctores son bien infieles. Y lo peor es que cuando llegas a integrarte a esta clase de empleos, pues te das cuenta que este estigma realmente no es tan falso. Pero no olvidemos que lo que más llama la atención siempre es lo malo, así que vamos a dejarlo un poquito de lado. Hay que aprender a individualizar las cosas. Si tienes una pareja que sea policía, soldado, ya estoy repitiendo mucho soldado, guardia nacional y todo eso, voy a decir policía para redondear, ¿ok? Si tienes una pareja que se dedique a la seguridad pública, créeme que va a ser difícil y créeme que vas a desconfiar. Existen los operativos donde trabajas en tus días de descanso, quieras o no, detenciones de último minuto que te pueden llegar a tomar 1, 6 o 12 horas más, que tengan que movilizarte porque ocurrió un evento muy cabrón, entre otras cosas que pueden surgir y que pueden quitarte tu tiempo de tu vida personal para abocarla más en el trabajo. Y existiendo estos peros que sí son reales, muchísimos los utilizan como una carta gratis para poder hacer lo que quieran sin dar justificación a sus familias o a sus parejas. Irse de cabrón con alguien y marcar que va a estar en un operativo y que no puede llegar a casa todavía. Esa clase de cosas. Pero estos operativos suelen tener las mismas fechas todos los años e incluso lo anuncian en el periódico. Te das cuenta muy fácil si esto es verdad o te están mintiendo. Y ya estoy sembrándole dudas muy feo a la persona que me esté viendo en este momento. Pero no te asustes, esto no es lo más común del mundo. De digamos 50 policías que yo conocí, hombres y mujeres, más o menos el tamaño de un turno completo, solamente como el 38% fueron infieles. Un número súper bajito, ¿verdad? Ya parece que este video nomás es para tirarles, güey. Pero también recuerden que las personas que yo conocí en mi vida no son la verdad absoluta de nada. Pero claro que si un trabajo te aleja de tu pareja y de tu familia, es más propenso que una persona que ya pretendía ser infiel sea infiel. Una persona con valores y que no quiere serlo, no lo va a hacer aunque tenga la oportunidad. Y esta oportunidad reduce muchísimo cuando los dos se dedican a lo mismo. Es muy común que entre los turnos o los horarios se hagan parejitas entre los mismos policías. Tampoco digo que todos anden con todos o que terminan con alguien y se van con alguien más. Eso ya depende de la putería de cada uno. Pero es 100% seguro que en el turno que estés, 2 o 3 o 4 personas se van a conocer y van a salir parejitas de ahí. ¡Ay, qué bonito! El amor. Ciertamente, al menos en lo que yo vi, estas relaciones son mucho más saludables que un civil con un policía, porque entre ellos ya saben cómo son los horarios, los turnos, saben cuándo tienen operativo y cuándo no, saben cuándo están estresados, tuvieron un mal día o incluso llegan lesionados a su casa, así que la empatía es mucho mayor. Me tocó conocer compañeros que a pesar de que trabajaban 12 horas o tiempo extra en el día, llegaban a su casa todos desvelados queriendo dormir a lo mejor unas 4 horas para que el día le rindiera, y su pareja que trabajaba en algo más estable con un horario de 8 horas le exigía que aún así limpiara o hiciera de comer o lavar la ropa. Que no está nada mal hacer esto, pero si acabas de llegar de trabajar
trabajar toda la noche, quieres llegar a dormir. Te puedes dormir 4 horas, 5 horas, te despiertas y ya haces los quehaceres. Pero a estos compañeros los traían jodidos, o sea, llegaban de trabajar toda la noche, cansados, desvelados, ya cabeceando del sueño que tenían. Y ahí los ves en el turno todos ojerosos y con sueño porque ni descansan en su casa, ni descansan obviamente en el trabajo. Pero me estoy desviando del tema, ¿de qué estaba hablando? Así que estas parejas entre policías son mucho más estables porque ya conocen cómo es trabajar de policía. No se dan tanta carrilla, no se tiran mierda, bueno, al principio, porque aquí está otra. Es 100% seguro que en tu turno se van a generar parejas, sí o sí. Los vas a ver llenos de amor, llenos de cariñitos, ay qué bonito. Y usualmente cuando se hacen parejas dentro de un turno, los separan, como cuando tenías novia en la secundaria. La cambiaban o te cambiaban de salón para que no te distrajeras y no te hagas güey si te ibas a distraer. Aquí es igual, ustedes son pareja, bueno, tú te cambias de turno, mañana te presentas en ese otro turno de acá. Y esto no es necesariamente malo, van a tener un horario diferente, porque imagínate estar en tu casa con tu pareja todo el día, ir a trabajar con tu pareja todo el día y volver a la casa y ver a tu pareja todo el día. Eso tampoco es saludable. Sin embargo, aunque sea 100% seguro que se hagan parejitas en tu turno, también es 100% seguro que una de esas parejitas mínimo se van a pelear bien culero. Como dije, a muchos hombres las intimida una mujer policía como pareja. Tienen un carácter más fuerte de lo normal. Y de igualmente un policía hombre va a tener un carácter quizá más asertivo, más agresivo. Con esto no me refiero ni que le pegue a la pared, ni le pegue a su pareja, ni nada, sino que siempre está alerta, siempre está viendo qué pasa, siempre está viendo cuál puede ser un riesgo latente. Y si llega una situación de riesgo a cualquiera de los dos, no le va a importar pelearse, no le va a importar discutir. Pon a dos personas que no les importa pelearse ni discutir todo el día juntos y ya valió madre. Lo cual casi siempre desemboca en que alguna de las parejas se peleó de una manera tan culera que hasta llegó la policía, alguien está golpeado, herido, platos rotos o vidrios rotos, algo tipo violencia familiar incluso, y ya se separan y quedan mal. De esto afortunadamente no tengo historias de haber salido con una policía y que nos peleáramos o algo así. Sí salí con una policía estatal un tiempo, pero después se renunció y luego me enteré que me era infiel, pero pues bueno, ni modo. Pero ni de cerca al punto de algunas peleas que sí me tocó presenciar ver. Estas historias no son mías, por lo cual no voy a decir ni nombres ni nada parecido de las personas. Una compañera policía tenía su pareja sentimental también policía y vivían juntos. Sin embargo, la chica tenía una reputación pues de puta, pues ni modo, ¿cómo lo digo, güey? Entonces resulta que un día la chica le marca a otro hombre para que vaya a su casa en lo que su pareja está trabajando, porque ya se conocen los horarios, sabe que se va a ir por 12 horas. Llega el amante a su casa, quien resulta también ser un policía, hacen lo que tienen que hacer, pero en eso la pareja llega al domicilio porque algo se le olvidó. Si eres policía local, a veces te va a tocar patrullar cerca de tu casa, así que nomás le pides al jefe permiso para acercarte a tu casa si se te olvidó algo o algo por el estilo. Llega la pareja a su casa y ve que hay otro carro en su cochera. Se mete, los encuentra en medio del acto del amor, uno con su uniforme y con su arma de fuego en la cintura y el otro con su arma dentro de la compañera, pero también su pistola la traía en una maleta. Empieza un intercambio de disparos dentro del domicilio y el amante resulta herido. Aún pese a las heridas, sale del domicilio, sube a su vehículo y escapa. Mientras tanto, la pareja sentimental se queda en el domicilio haciéndosela de pedo a su mujer por serle infiel. Llega la policía porque los vecinos reportaron los disparos y se llevan detenido al oficial que fue cuerneado por intento de homicidio contra el otro tipo. Y al otro tipo, quien ubicaron que era un compañero y un policía, van por él también. Al final no sé cuál de ellos terminó en prisión o si pagaron una multa, pero hasta dónde escalan las cosas. Y me tocó ver otras cosas, pero las voy a dejar para un punto más adelante. Esas son las peleas más leves que me tocaron ver. Las peores lamentablemente terminaban con la pérdida de la vida de alguien. Un compañero le hace una prueba de paternidad a sus hijos y resulta que es negativa con todos. El hombre toma su arma de cargo, va a su domicilio, comete un acto atroz contra
toda su familia y después se quita la vida. Pruebas psicológicas, psicométricas y muchísimos exámenes, además de una academia, está presente antes de ser policía. Vas a ver un montón de cosas feas y ni le vas a dar importancia, pero estas personas pasaron por un evento traumático que de golpe los rompió. Obviamente no está bien lo que hicieron, quitarle la vida a su familia, pero tampoco sabemos qué pasaba por su cabeza en ese momento. El nivel de devastación psicológica por el que debieron pasar hasta llegar a esa conclusión. Y lamentablemente el caso de policías que terminan con su familia porque se dieron cuenta que su familia, sus hijos y todo no era nada más que una mentira que nació de una infidelidad con otra persona que ya ni siquiera topan, es más común de lo que creen. Y esto más que nada sucede cuando son parejas de policía con policía. Así que sí es más propenso que se hagan parejas entre compañeros, pero también es más propenso que terminen. Y si terminan mal, también existe la posibilidad de que terminen muy mal. Pero pasemos al siguiente punto, que esto ya se puso muy deprimente. Es sodita de naranja con tequila. Sabe horrible esta pinche combinación. Ya hablamos de la devastación de una infidelidad o de una pareja que termina mal. Mejor hablemos de lo divertido y más relacionado con esta imagen de aquí. ¿Es común que policías hagan el delicioso en la patrulla? Bueno, no es lo más común del mundo. Si abrimos un poco más el paréntesis, se podría hacer algo más común. Hacerlo en la unidad de policía, hacerlo en la comandancia o incluso que en tu hora de comida vayas a la casa de una persona con la que sales y hagas lo que quieras. Esto puede abrir a que sea algo más común de ver. Bueno, no de ver, sino de que exista. Que recalco, este último punto no tiene nada de malo. Estás en tu hora de comida, en tu hora libre, haz lo que quieras con ella. Así que entrenemos Así que vamos a centrarnos en tener relaciones en la unidad patrulla y en la comandancia. A ver, seamos claros. En su trabajo, en donde ustedes trabajan, en 7 años, que es lo que yo duré trabajando en la policía, ¿cuántas parejas vieron o escucharon que fulanito con su tanita o fulanito con su tanito y fulanita con su tanita hacían algo indebido y sabroso en las instalaciones? Porque en una maquila, en una empresa, en cualquier lado puede que surja una o dos historias de alguien que tuvo una aventura. Aquí, para serles claro, en lo que me tocó vivir a mí y ver a mí y escuchar a mí, pues sí fueron poquitas, unas 30 o 40 historias. No, parece que este video sí es en su contra. No es algo sumamente común y cuando llega a suceder todos se escandalizan, pero digamos que nos escandalizamos 2 o 3 o 5 veces al año. Y eso nomás en mi turno, la gente que yo conocí. Los demás horarios, los demás turnos, distritos o zonas, no sé. Que por cierto, me surgió una duda. ¿Por qué chingados tienen los vidrios abiertos y están haciendo eso? O sea, yo lo que hacía era subir los vidrios, prender el aire, la unidad está polarizada. Si suponemos, es un supuesto, pero estos dos monos están hacia la intemperie, les vale madre. Pero bueno, te escandalizas mínimo un par de veces al año. Recordemos que hay patrullajes, hay instalaciones, hay comandancias, hay comisarías más chiquitas, hay delegaciones, oficinas, estacionamientos, talleres. Hay muchos lugares donde un policía puede estar trabajando. Y apuesto lo que sea a que en todos estos lugares ya cogieron. Ciertamente, si dos policías son novios, nunca los van a subir juntos, porque muy seguramente en el pasado o en la actualidad, pues ya tocó que en la patrulla se iban al oscurito o al estacionamiento de la comandancia, a la mera esquina donde nadie los veía y pasaban cosas. Pero también me tocó ver o escuchar o saber que un compañero o compañera se metía con alguien que ni siquiera era un elemento, lo subía a la patrulla y en la patrulla le daban. Junto con esta dinámica de que policías administrativos que trabajan en la comandancia o los custodios, los que están en las celdas, así como también licenciados y licenciadas de las oficinas, pues se llegan a involucrar con elementos o entre ellos mismos. Está la armería, los baños de la comandancia, esquinas con puntos ciegos de las cámaras. Si le buscas vas a encontrar. Tampoco algo tan cerdo como meterse una celda y ahí en la celda darle porque pues ahí hay cámaras. No, eso sí es mucho mito. Pero dentro de la comandancia o delegaciones relacionadas con la misma, si no hay trabajo y en la oficina hay dos personas que tienen química entre ellos, pues van a pasar cosas. Mientras que en la unidad de policía
en el vehículo, es mucho más difícil que esto se preste si no son pareja y más que nada sea algo casual. Y lo casual puede traer consecuencias, desde compañeros o compañeras que pasaron por una situación como esta, o sea, un trabajo con las manos, hasta cosas más descaradas como tal cual las relaciones íntimas. Otra historia que tampoco voy a decir nombres ni nada, son las 4 o 5 de la mañana y llega una llamada que afuera de la comandancia, justo afuera, no en el estacionamiento, sino que afuera más en la calle, hay un vehículo parado y ya tiene rato ahí. Las mismas unidades que estaban adentro con detenidos salen, pasan a revisarlo y resulta que en el vehículo, afuera de la comandancia, donde hay cámaras, está una compañera en su día de descanso, eso sí, en su día de descanso, con un hombre desconocido teniendo relaciones. Los bajan, los arrestan y los procesan por actos inmorales en vía pública, y lo peor es que el esposo de la compañera, que también era policía, estaba trabajando en ese momento y no tardó nada de que el chisme llegara hacia él. Oye, aquí está tu esposa arrestada, pues la detuvimos porque estaba fuera de la comandancia cogiendo con otro güey. Llega su esposo en chinga, se la hace de pedos, escuchan un montón de gritos. Yo estaba en la comandancia en ese momento de lejitos, viendo todo de lejitos. Una completa telenovela. Ya las cosas medio se tranquilizan, la chica se queda en el bote por actos inmorales, este señor le dan el día para que se vaya a su casa a descansar, terminan la relación, él se queda tranquilo y esta chica creo que siguió de piruja con otros polis. ¿En qué cabeza cabe que tú, siendo un elemento y sabiendo dónde hay cámaras, decidas pararte en un lugar que sabes que te van a ver? Pero bueno, realmente la chica no es una persona muy inteligente, me tocó platicar con ella y sí es medio... no tan lista. Mientras que los baños de la comandancia o las oficinas administrativas realmente no se prestan para algo así, porque siempre entra y sale gente, pero no falta el güey que se le hace fácil meterse al baño con la compañera que le gustaba. Pero tampoco es algo muy común, más que nada si una persona trabaja en el área administrativa y le toca trabajar de noche, o sea de madrugada, pues a veces su pareja llega, le trae comida porque está aburrido, porque realmente a veces no estás haciendo nada, platican un ratito, cierran la puerta 20 minutos, no saben qué está pasando ahí y luego ya se va. Yo no sé, yo no voy a sacar conclusiones si no vi ni escuché nada, porque ni hasta rumores hay de esto. Más bien cuando empieza a haber estos brotes de que los policías se sienten muy libertinos de tener relaciones con alguien por ahí, es porque hay o un elemento, hombre o mujer, que se presta mucho pues a putear. Pues esa chava afloja todo luego y ya medio turno se metió con ella, o de que ese güey está muy carita y afloja y todas las chavas quieren con él. Cuando empieza a surgir esto, los sargentos lo detectan y ¿sabes qué? Tú eres un foco de problema, vámonos a una pinche caseta un ratito. Y hablando de sargentos, hijos de su madre, sin importar a lo que te dediques, sí o sí sabemos de que habrá personas que se van a tratar de meter con el jefe o la jefa por un beneficio. Desconozco bien si este caso se trata de algo así, o sea que el policía hombre sea sargento y la mujer sea un rango menor, pero es muy común de ver compañeros y compañeras que se prestan a estas prácticas por algún tipo de beneficio. Pero no me voy a hacer pendejo, esto lo veo más que nada con mujeres, y en ambos casos está mal el que se ofrece y el que lo acepta. No por nada los cadetes se gradúan, van con un cuerpo entrenado, esbelto de hacer ejercicio, y a las cadetes nuevas que traen un cuerpo más entrenado, más fitness, en chinga los pinches sargentos panzones. A esa súbala conmigo para que aprenda a trabajar. No va a aprender a hacer nada porque tu trabajo es supervisar, no haces reporte ni informe policial ni nada de eso. Y aquí pasan tres cosas. La chica no es tonta, sabe para lo que el sargento la quiere, y a lo mejor nomás para tenerla ahí y ver a alguien bonita y ya, pero qué jodido y qué molesto. Pero sabe que está ahí por su apariencia y por su cuerpo. Incluso habiendo casos donde cadetes se gradúan, tienen 2 o 3 meses de antigüedad, o sea, no tienen completa experiencia de nada, pero son mujeres muy guapas que cuidan su cuerpo y en chinga les hablan de que, oye güey, te quieren de escolta, o sea, de guardaespaldas, de un sargento o de un jefe. Es un billete muy considerable y el pendejo está poniendo en riesgo su vida por poner a alguien sin experiencia. Y obviamente no te están marcando por tu experiencia laboral, porque no tienes. Te van a tener ahí a ver si un día las aflojas. Y hay compañeras que van a aceptar porque es un billete más grande, es un horario diferente,
gente es diferente a trabajar como policía, o aún sin llegar a ser escolta, pues te van a traer chiple, vas a trabajar menos, no vas a andar tanto en el sol. ¿Qué pueden pensar muchas? Pues caí en blandito, pues a todo dar, yo no estoy haciendo nada malo, me lo ofrecieron y acepté. Pero un día va a llegar un señor de 50 años, panzón, canoso y casado con 2 matrimonios detrás y te va a decir que si las aflojas o que si van a comer o a tomar algo y de que pues bueno, tienen que pasar cosas, ¿no? Si quieres conservar tu puesto. Y ahí es donde las compañeras se molestan de que las quieran correr porque aquí estoy por mérito propio, por mi experiencia, cuando en realidad nunca la tuviste y creo que eres lo suficientemente perspicaz para darte cuenta. Lamentablemente la mayoría termina aceptando y hasta presumiendo lo que tiene a cambio de dar las nalgas. Mientras que el personaje que no se deja pues lo van a devolver a trabajar normal y listo, tampoco te van a traer jodido por decir que no. Y en un tercer caso más especial y específico es probable que estas personas busquen dar las nalgas a cambio de algo. Porque ok, te subieron con un jefe porque estás guapa, porque estás guapo y te quieren culear. Ok, tú sabrás si aceptas o no por el beneficio. Dices que sí, va a pasar esto. Dices que no o no dices nada, va a pasar esto. Pero también, y esto más abocado a los lamebotas, va a haber personas que van a decir: ay jefe, ándele, súbame con usted, se la chupa. A fuerzas quieren andar con el jefe por un beneficio, por no andar tan jodido y ya ahí tirarla de: oiga jefe, ¿qué tal? Mire, me suben siempre con usted y yo hago esto a cambio de que usted haga esto. Agarran a los mismos jefes de sorpresa de: cabrón, ¿qué pedo? Y ya también el jefe sabrá si acepta o no. Que claro, aceptar sexo y condiciones de favoritismo por un elemento a cambio de algo es completamente ilegal, pero si las dos partes están de acuerdo, ¿quién va a decir algo al respecto? Y si el compañero o la compañera además le gusta la putería, pues claro que se va a extender mucho más. Se va un jefe, llega otro y nomás va a ser otro rifle que cromar. Y no lo digo de manera retórica, sino de manera literal. Las infidelidades y relaciones dentro de la policía siempre van a generar conflicto. Suena muy bonito decir de que no, yo soy policía, mi pareja es policía, nos la llevamos súper bien, y sí, así es al principio y espero que toda su vida sea así, pero por experiencia sé que van a tener problemas que superar y son muy complicados. La comunicación es muy importante para que las cosas no escalen y lleguen a algo peor. Y si te agarran culeando dentro de una patrulla o en la comandancia, pues la cagaste, no te quejes. Recuerden que ser infiel es como consumir drogas, o sea, es de putos. Tú eres puto, ¿no? ¿Verdad? Pues no seas infiel ni consumas drogas, porque el día de hoy todo son risas y me la paso bien padre y es que me hace reír mucho y es que lo amo o la amo, pero el día de mañana todo va a valer madres. Todo eso que construiste en tu cabeza se va a acabar y únicamente te va a quedar la realidad, y la realidad es que te quedaste solo por andar de cabrón o de cabrona. No te puedes quejar, no puedes pedir piedad, no puedes pedir perdón porque tú la cagaste y sabías lo que estabas haciendo, ya estás grande. Y en cambio, si tú estás pasando por una ruptura, por una infidelidad, que sé lo que se siente eso, tranquilo güey, porque en 1 año, 2 años te vas a dar cuenta de: no mames, me veía bien pendejo llorando por esta persona. Los sentimientos se guardan, pasan, llegan sentimientos y personas nuevas, no te preocupes por eso. Ahorita llora, berrea, haz lo que quieras, extraña a esa persona, no le hables, no la busques. Si esa persona la cagó, no seas tú quien lo vaya a buscar, pero en cambio si te piden perdón, pues tú sabrás si aceptarlo o no. Yo recomiendo que no, en base a mis experiencias personales, pero mi experiencia personal no es la realidad de nada. No hagas lo que te haga más feliz momentáneamente, porque sabes que eventualmente va a terminar o va a pasar algo, como perdonar una traición o traicionar a alguien. Haz lo que te dé más seguridad a ti. O sea que si alguien no te gusta, no lo engañes, lo termines y luego salgas con otra persona, chingado. Y si te fueron infiel, pues llora, ni modo, así es la vida. Hay un chingo de personas en el mundo. ¿Qué hubiera pasado si no conoces a esa persona? Nada, güey, estarás llorando por otra. Porque la calentura pasa y el dolor pasa, y cuando todo eso pase, ¿qué les va a quedar? Pero bueno, gente, creo que hemos llegado a esa hora de la tarde. Comenzamos con el chisme táctico. Continuemos con el chisme táctico, aquí donde tengo el aire acondicionado, por favor. Que para la temática del día de hoy hablaremos de chismes relacionados con infidelidades. Ya saben que si quieren aparecer en el chisme táctico, es tan fácil como entrar a mi pestaña de publicaciones en mi canal de YouTube y esperar a que yo publique que me dejen su historia. Nuestra primera historia es de Nicolás Alexander 5067. Yo en la preparatoria tuve un amor muy bonito. Todos los días era ir en las mañanas a clases y quedarme en
las tardes para acudir a clases extracurriculares. En ese taller conocí a una mujer rellenita y aplicada, gordita de esas que te hacen decir, te voy a ser sincero aquí, y nos gustamos. Ah, cabrón, bueno, a mi compa le gusta tener de dónde agarrar. Todos los días era la misma rutina, escuela de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde y taller de 1:30 de la tarde a 4 de la tarde. Yo cuando estaba en la preparatoria también me metí a clases extracurriculares y si sales bien tarde de la escuela. Yo estaba en piano y teclado y también me metí ahí por una chica que me gustaba que tocaba la guitarra. Saludos a Kenia, no creo que vea mis videos. Salimos de la escuela y era ir directo a asearme inmediatamente y de allá al trabajo de 5:50 a 8 de la tarde. Ah, cabrón. A veces salía más temprano del trabajo y a veces entraba más tarde a clases a causa de los módulos libres. Pero siempre después de la jornada subía a un cerro para visitar a mi novia cada día, todos los días sin falta, así solo fueran 15 minutos. ¡Ay, el amor! Con tal de estar con ella valía la pena regresar cada noche a casa a oscuras y a pie porque los camiones no pasaban tan noche. Güey, este güey, ¿qué pedo? Es mi ídolo. Escuela, talleres, trabajo, estar al pendiente de su novia, sean como este cabrón. A veces me quedaba en contraturno cuando no teníamos taller para estar con ella, pues ella era de la tarde. Y así fue por todo un mes, todo era mágico. Incluso una amiga le dijo un comentario chistoso a mi novia, préstame a tu novio, interpretando como que le gustaba. Pero de un día para otro mi novia me manda un WhatsApp diciéndome la frase, tenemos que hablar en persona. Chan, chan, chan. Algo ocurría, me ponía excusas para no verla después del trabajo, la incertidumbre me quemaba por dentro, la pregunta rondaba en mi cabeza, ¿qué hice mal? Yo voy a apostar a que el vato no hizo nada mal, pero ella quiere salir con alguien más. No sé, hasta ahí. Yo no he leído la historia, no sé qué va a pasar, pero yo apuesto que va por ese camino. La espera no ayudaba, pues estábamos el lunes cuando me dijo que teníamos que hablar. Y ella me dijo que nos viéramos el sábado. Puta madre, güey, qué asco cuando pasa eso. El miércoles de esa semana tuve que ir por unos papeles a la prepa en el turno de la tarde. Decidí que sería buena idea sorprender a mi novia y quizá resolver este asunto. Cuando la vi estaba contenta, alegre y muy platicadora con sus amigas, en contraste conmigo que estaba muy nervioso y asustado. Cuando me vio ahí parece que intercambiamos lugares, ella se asustó, se puso pálida como si viera un fantasma. No era consciente en ese momento, pero seguramente se puso así porque ella escondía algo. Y yo hablé con ella completamente relajado, como si el miedo abandonara mi cuerpo. Fue una plática normal, pero ella no sacó el tema de esa charla, tuve que sacarla yo. Ella empezó a decir que necesitábamos un tiempo, que por los estudios, que por el taller y ahora porque su padre estaba enfermo y no podía noviar. No le voy a mentir, esto no fue de hombres, me ardí ligeramente por dentro al escuchar que no tenía tiempo, porque yo estudiaba, era jefe del aula, trabajaba y tenía más responsabilidades. Es lo que les digo, este güey tiene un chingo de deberes y aún así se aplicaba con su novia y a la novia, ay no, es que estoy ahorita triste y no puedo, nada, no mames, son mamadas. Cruzó por mi cabeza, yo todos los días voy al taller, a veces los sábados también porque no necesitaba. Tú vas solo 2 veces por semana porque así se exige en la escuela para aprobar el semestre, pero era exagerar mis problemas de una manera muy agresiva, cuando ella realmente solo quería dejar las cosas por la paz, o eso se aparentaba. Reaccionar con violencia no es de hombres, lo acepté, pues sé que no es fácil que tu padre esté pasando por un mal momento, pero aquí viene lo feo. Cuando llegué al trabajo, ella me mandó mensaje, tengo que hablar contigo, bebé, eso no es lo que quería decirte, no quiero que nos demos un tiempo, quiero terminar contigo. No eres tú, soy yo. Seguido de eso, me bloqueó. Fue horrible, no paraba de repetir en mi cabeza qué hice mal. Quería romper en llanto, quería incluso gritar, externar de alguna manera la profunda tristeza en la que caí en ese momento y no había tiempo. Para esto, aún estaba en el trabajo, no podía dejar mi puesto como dependiente y tuve que tragarme todo y atender a los clientes dándole mi mejor cara cuando me moría por dentro. A la semana, mis compañeros y amigos se enteraron y no sabían por qué fue. No se imaginaban que una relación tan bonita y tierna desapareciera y perdiera contacto de la nada, hasta que llegó la respuesta. Ok, esto nos tiene en ascuas desde hace rato, Amigos en común me platicaron que ella era muy promiscua, que andaba saliendo con 15 a la vez, que tenía puesto un ojo sobre otros 20 y sus amigas y examigas confirmaban que era una pulga que saltaba entre uno y otro, pues ni a los novios de sus amigas se respetaba, con ellos también
tuvo encuentros. Ya no lloré, seguí con mi duelo, duré enojado un par de semanas. No con los compañeros que no me advirtieron de sus mañas, pues ella hacía lo mismo con todos, los desechaba cuando ya perdían el interés en ellos y decía, es que así soy yo. Era más bien enojo conmigo, pues di tanto por una mujer que era todo para mí. Fue mi primer beso y para ella solo fue uno más. Me siento tan identificado con esta historia con una persona que conocí. Pues con la que mencioné que fue policía estatal durante una temporada. Pues sí, güey. Estaba furioso, pero no podía dejar que una gota más derrame el vaso. En su lugar, hice ejercicio como un loco para usar esa energía en algo productivo. Mi madre se preocupó mucho por mí, aún lo recuerdo. Te vas a morir, te va a dar un infarto. Me veía agitado, pero era catártico. Al mes estaba como nuevo y estaba mucho más tranquilo conmigo mismo. Aprendí mucho de esta experiencia. Le bajé al ejercicio, pero me quedó la costumbre de ejercitarme. Y en esa época estaba en mi mejor estado físico. Ella se quedó igual, no le guardo ningún rencor. La cosa no es ser mejor que ella, la cosa es ser mejor cada día. A día de hoy continúo luchando para ser una mejor persona, tropezando y levantándome de nuevo, pero con la seguridad de que el día que no me pueda levantar sabré que hice las cosas bien y lo mejor que pude. Si salgo en el video, mi estimado Sierra, quiero decirte que me encantan tus videos. Quiero aprovechar para saludar a mis amistades de la prepa que aún me acompañan y que los puedo contar con los dedos de una mano. Los quiero mucho, ellos saben quiénes son. Y al final pone anónimo, por favor, ¿no? Y ya dije su nombre. Pues esta sí es una historia de origen brutal. O sea, ¿cuántas? Y lamentablemente, o sea, ¿cuántos de nosotros no pasamos por una persona de la cual te enamoras, más que nada en épocas de preparatoria o incluso de universidad, y tú estás vomitando mariposas de lo bonito que se siente y después descubres pues que andabas con una puta o con un puto también? Me gustó la enseñanza de que si pasas por una infidelidad, si te rompen el corazón, lo tomes como un aprendizaje y como experiencia. De nada sirve quedarte enojado con la vida, con las mujeres o con los hombres, porque al final todos somos seres humanos diferentes. Y la persona que te hizo daño, pues que se vaya y haga su vida, y tú haces la tuya y te vuelves mejor persona. Un aplauso para este caballero. Vamos con la segunda historia. Esta historia es de El Chuyo MC. Hola Sierra, me encanta el humor con el que narras tus videos. Un saludo, soy Antonio. Y este chisme es más bien sobre una compañera y amiga. Ok, o sea, no es de él al parecer. Pues resulta que ella tenía a su novio y toda la cosa. Ellos se veían en el receso en la prepa y toda la onda. Un día en un convivio, en uno de esos tipos día del estudiante, no supe, ella me contó, vieron a su novio con otra chica que estaba sentada en sus piernas. Hubo fotos y pruebas de que posiblemente le estaban poniendo el cuerno. Pero el novio dijo que así era con todas las tipas. Sí, el todas mías, ¿no? El follador 3000. No, pues es que todas las mujeres se quieren sentar en mis piernas. Mi pito en tu boca, güey. Mi pito en tu boca. Que para él era ser amistoso y pues que no sé qué. Yo y unos amigos hablamos con ella de que posiblemente sí era verdad el chisme de que le estaban siendo infiel. Ella habló con su novio y la chingada, y el novio le dijo el típico no lo vuelvo a hacer. Qué puto, ¿eh? A los días o tal vez semanas surgió otro rumor que estaba con otra chica. No la misma del evento que estaba en sus piernas, otra. Entonces nosotros, como buenos amigos, le dijimos que estaba haciendo mal en estar con él cuando todos ya saben que posiblemente le está siendo infiel. Ella habló con él otra vez y las mismas palabras, no lo vuelvo a hacer. Después de unos días lo volvieron a ver con otra chica, no era ni la del evento ni la anterior, era otra. Y para este punto, él ya no le dejaba ver el celular a ella ni nada parecido. En la Navidad, él a ella no le regaló nada, pero él a ella sí. Cabrón, espera tiempo. Sí, aquí dice de que él a ella no le regaló nada, pero él a ella sí. O sea, nunca sabremos quién le regaló algo a quién. Y en su aniversario de los tipos... Ok, para su aniversario ella le dio un regalo a él y él a ella no. Ok, entonces con eso podemos suponer que en Navidad ella sí le regaló algo a él, pero él ya le estaba valiendo madres. Ella era muy detallista y él no daba nada. Entonces cuando todo tomó forma para ella, porque todos ya lo sabíamos, fue una amiga la que le dijo a ella que él y ella seguían siendo novios, pues ella había sido novia de este chico antes. Y le dijo que aún eran novios, que no habían dejado de serlo. 3 veces lo perdonó y al final nos dimos cuenta que ella era la otra. Creo que Migajera se queda muy corto. Un saludo. ¡Qué culo! Güey, no mames. Ok, este pinche plot twist estuvo muy bueno, de que no, pues el vato es un desgraciado, el vato es bien puto. Y resulta que al final, o sea, ni siquiera estaban en una relación. O sea, le dijo que eran novios, pero al final el vato andaba con otra. Qué puto, qué puto.
Ay, güey, ese plot twist me gustó mucho, gran historia, gran historia. Solo para que se den una idea, esta vez tenemos 307 historias, Algunas muy cortitas, otras que ni al caso. Les pedí temática pues de infidelidad y platican de que no, una vez me metieron a la cárcel por fumar mota y ya, esa es la historia. Entonces lo que hago es buscar las que tengan el inicio más llamativo, más desgarrador y luego ya sigo leyendo después sin spoilearme. Fuck, y hablando de principios desgarradores, esta ya empezó, bueno, no sé cómo va a estar, ¿ok? Esta historia es de Don Tequila Centenario 1657. Tequila Centenario, patrocíname. No sé si existe, pero patrocíname. Yo tengo un chisme, pero no es muy fácil para mí. Ya empezamos fuerte. Básicamente mi hija nació este año en febrero y su mamá por ahí de abril regresó a trabajar. En el trabajo conoció a un tipo del cual me hablaba mucho y muy seguido. Yo le decía que si tenía intenciones con él, pero ella lo negaba. Y así empezó a salir más tarde de su hora de salida habitual. Yo iba por ella a su trabajo y ahí le esperaba que saliera. Hasta que en una semana me cansé de esta situación, terminamos peleados y no nos hablamos toda la semana. El viernes se fue con su mamá y apagó la app de seguimiento que teníamos en nuestros celulares. Ok, una relación muy sana y de confianza no es, parece que nunca lo fue. Su mamá me dijo que ella de seguro andaba de cabrona y me preguntó si podía ir por ella y le dije que no. Al día siguiente me llegó una notificación de Uber que había pedido de la casa de sus papás a la plaza donde ella trabajaba. Unas horas después se regresó a casa de mis papás, dizque porque olvidó unos papeles que necesitaba para la universidad. Le dijo a mi madre que iba a regresar en un par de horas y se veía muy nerviosa, o al menos eso me contó mi madre. Eran las 3:30 cuando me llegó la notificación de que había pedido otro Uber a un motel. Desde aquí me suena raro, ¿por qué te llegan las notificaciones de su teléfono? O sea, tienen una aplicación para rastrearse y además pueden ver las notificaciones del otro en su teléfono. Esto me preocupa un chingo, Para los dos. Le mandé mensaje preguntando y me dijo que había pedido un Uber para allá, pues era la primera opción que le apareció. Por cierto, íbamos seguido a ese motel y que de ahí iba a tomar un taxi hasta la universidad. Es que tengo que tomar un Uber para tomar un taxi después, ya, eso suena muy pendejo, tal cual. Me mandó la ubicación para que viera que sí iba a la universidad y solo le tomó 15 minutos dejar sus papeles y de ahí se fue a la plaza. Ok, está sospechoso de que pido un Uber a un motel, de ahí agarro un taxi a la universidad y luego me regreso a una plaza, como que mucho pedo para viajar. Eso, no sé. Y no me parece nada saludable de que, mira, si estoy aquí, mira, mandar ubicación y mira, rastreo y mira, ve mis notificaciones. Está bien tóxico el pedo de los dos lados, Yo salí a trabajar a las 4 de la tarde y llegué a las 4:40 a la plaza. Ahí me estaba esperando y después de una semana sin dirigirnos la palabra, en ese momento me habló bien. Me dijo que estaba esperando a una amiga y que si quería quedarme con ella y le dije que no. Al final regresó a la casa una hora después y mágicamente ya quería arreglar las cosas, a lo que le dije que no y me dijo que este miércoles se iría de mi casa. Al día siguiente empaqué sus cosas y así se fue el miércoles. A la semana ya andaba de novia con ese amigo, pero bueno, eso fue hace 3 meses y lo único que me duele es mi hija. Sí, cierto, güey. Su madre eligió y por como es la nueva persona, creo que el gusto no le va a durar. Además de que aquí ya no tiene lugar al cual regresar. ¡A la verga! Se me olvidó que tenía una hija, yo me iba muy rollo, pues universitarios, se me olvidó completamente, oye, eso está muy culero. Que bueno, desde el principio te puedo ver las notificaciones de tu teléfono, te paso mi ubicación, puedo rastrear tu ubicación y estoy de tóxico o de tóxica preguntando dónde estás, pues no está saludable que digamos, ¿no? Si su relación empezó con esa desconfianza, pues tal cual era mandar las cosas a la chingada y acabar la relación, pero ya que tuvieron una hija y eran familia, pues se complican más las cosas, ¿no? Por eso hay que saber si dos personas congenian o no congenian, pero pues al final se me olvidó que tenía una hija y pues al final la madre se fue de cabrona en vez de cuidar a su criatura. Fuck, güey, esa estuvo muy cabrón, estuvo pesada. Vamos a acabar con una última historia porque ya me duele la garganta, ando un poquito malo. Corrijo, vamos a leer 2, esta está cortita, pero me llamó la atención que dice pandemia. Esta historia es de Dubstrap 6095. Durante la pandemia tuve una pareja algo extraña, siempre tenía conflictos con su familia y además siempre se proclamaba como satánica. Ok, fue una buena decisión pararnos a leer esto. Yo le pasaba esto último porque hay que respetar las creencias de las personas.
sea, verguéate a tu familia, pero tus creencias están bien, no mames, qué pedo. El punto es que la notaba siempre más cariñosa con otros hombres de su círculo de amistades que conmigo, como si ellos fueran su pareja. La cosa acabó cuando hablé bien con ella al respecto de esto y lo incómodo que me hace sentir, y ella me mandó bien a la verga con la excusa de que no le pertenezco a ningún hombre y puedo irme con cuantos yo quiera. Ah, pues era tal cual, pues. ¿Qué pedo con esa gente de que está en una relación, pero es infiel porque tiene la libertad y no es dueño de nadie? O sea, sí, si no eres dueño de nadie, pues puedes coger con quien tú quieras, pero si estás en una relación es porque decides respetar a esa persona y estar con esa persona. De lo contrario, pues sigue siendo soltero o soltera y cógete a quien quieras. La excusa de que yo no le pertenezco a nadie cuando estás en una relación con alguien, pues así no le perteneces, pero significa que la vas a respetar. No coges con todo el mundo estando en una relación porque respetas tu relación y ya. Pero ahora sí vamos con la última historia. Ok, esta nomás alcancé a ver la palabra Tinder y dinero. Ya con eso. Esta historia es de Legisler 21302. Esta es reciente. Conocí por Tinder a una morra que supuestamente tenía problemas económicos. No, ya mamaste. Nos hicimos novios y yo le presté dinero para que arreglara unos problemas que tenía en su trabajo y eso. No voy a continuar leyendo la historia, pero espero que no sean novios digitales, o sea, que sí la haya conocido en persona, porque de que conocí a una chica por internet y ya somos novios y le doy dinero y ni siquiera pues la conozco físicamente, te voy a dar una pinche cachetada, güey. Nos hicimos novios, le presté dinero para el trabajo, pero resulta que nos traía por lo menos a 5 vatos dándole dinero. Nos sacó aproximadamente 10,000 pesos, unos $500, en un solo día. No te mamaste. Bueno, se mamaron, güey. Descubrí que es muy común que le saque dinero a la gente y que se lo gaste en irse a moteles con sus exparejas y en pistear. Algo me dice que fue puro noviazgo digital, ¿eh? Y para los que tengan la duda de qué pasó con ella, el karma ya le está pegando. A ver, ¿cómo tiempo? Dijiste que la historia era reciente. Mi novia actual tuvo que marcarle a la policía porque ella fue a su casa a hacérsela de pedo por andar conmigo. Fuck. Si conocen a alguien por cualquier aplicación de citas, no le den dinero. O sea, creo que es bastante obvio de que alguien te diga, ay, es que me gustas mucho. Híjole, ¿cómo le voy a hacer para pagar el gas esta semana? Es que no tengo dinero. O sea, creo que un hombre, una mujer es bastante perspicaz para darse cuenta de que quiere que le digas, ay, yo te doy dinero. O sea, no, güey, no, o sea, en ninguna cabeza le des dinero a alguien que no conoces. Solo así que ya sea tu pareja y que ya conozcas a tu pareja, es como a lo mejor pueden interactuar mejor de, oye, préstame dinero, es que me atoré con esto. Pero nunca de buenas a primeras por una aplicación de citas. Pero bueno, gente, hasta aquí dejaremos el video de hoy. Si quieren que su historia aparezca en esta sección, suscríbanse para que no se pierdan cuando publico en mi pestaña de comunidad que me dejen sus historias. Yo soy Sierra y me despido. Adiós. Si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito, no olvides dejarlo en la caja de comentarios, pero también puede que ya haya hablado de él. Si entras a mi canal, puede que lo encuentres. En pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal de gameplays Sierra Play, mi canal de podcast El Basurero y mi enlace a la plataforma morada. Los enlaces a todas ellas estarán en la descripción del video. Y no te olvides de hacer clic en el enlace de la descripción del video para obtener el descuento especial que CyberGhost VPN otorga a los usuarios de nuestro canal. Esta aplicación protegerá tus datos mientras navegas y te dará acceso total a contenido bloqueado por las regiones de tu país por tan solo $2.03 al mes. Totalmente seguro y libre de riesgos, así que pruébalo, enlace en la descripción.